Si bailas este tango me caso contigo, el millonario se burló. Pero el final cayó a todos. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Con una emoción que apenas puedo contener, hoy les presento la historia titulada, Si bailas este tango me caso contigo, el millonario se burló. Pero el final cayó a todos. Les pido que se suscriban y den like para apoyar el canal y sumergirse con nosotros en este torbellino de emociones. Si te atreves a bailar este tango conmigo, te haré mi esposa aquí mismo, frente a todos. La voz de Alejandro Alcázar resonó, afilada y arrogante, cortando el aire del gran salón imperial. Se mantenía erguido en el epicentro del lujo, con una copa de burbujeante champán en una mano y una sonrisa de desprecio tallada en sus facciones. Sus palabras no cayeron, se estrellaron contra el silencio expectante del salón, y como un trueno retardado, la respuesta fue una explosión de carcajadas por parte de los opulentos invitados. El eco de aquella mofa colectiva rebotaba con crueldad en los miles de cristales de los candelabros, se deslizaba por las paredes recubiertas en pan de oro y parecía hacer temblar el suelo de mármol pulido, que reflejaba como un espejo oscuro los tacones enjollados de las damas y los zapatos de charol de los caballeros. Y allí, perdida entre un mar de bandejas de plata y sombras que se movían con discreción, se encontraba ella. Isabela Reyes, enfundada en su uniforme negro y su delantal de un blanco inmaculado, luchaba por contener el temblor que amenazaba con delatarla. Sentía como sus manos, aferradas a la bandeja, comenzaban a traicionarla mientras la multitud la señalaba, convirtiéndola en el centro de un espectáculo barato y humillante. Todos en esa sala esperaban lo predecible, que ella se negara, que huyera con el rostro cubierto, que se rompiera en un llanto silencioso. Ninguno de ellos, ni en sus más remotas fantasías, podría haber imaginado que esa misma noche, en ese preciso salón, el destino estaba a punto de ejecutar un giro tan violento que silenciaría hasta la última de esas risas burlonas. Los candelabros, como galaxias de cristal suspendidas, vertían una luz dorada sobre la élite congregada en el gran salón imperial. La música de la orquesta de cámara se derramaba por el ambiente, una melodía elegante y controlada, donde cada nota parecía hacer una reverencia ante los invitados de trajes cortados a la medida y vestidos de seda que susurraban al pasar. En medio de ese despliegue de opulencia, una figura dominaba el espacio sin esfuerzo. Alejandro Alcázar, el heredero más deseado de la ciudad, se movía con la confianza innata de un hombre que jamás había escuchado la palabra no. Su smoking negro, a la medida, su chaleco de un blanco níveo y esa media sonrisa cargada de suficiencia lo convertían en el sol alrededor del cual giraban todas las miradas. A un costado, moviéndose con la gracia aprendida de quien busca ser invisible, estaba ella. Isabela Reyes, con su sencillo uniforme oscuro y el delantal almidonado. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño bajo y austero, un peinado que, sin pretenderlo, dejaba al descubierto la delicada arquitectura de su rostro. No portaba joyas, no había en ella artificio alguno, solo la acompañaba el silencio profundo de quien ha dominado el arte de no existir en medio de la abundancia ajena. Los murmullos curiosos se elevaron como un oleaje cuando Alejandro alzó la voz, buscando la atención de todos. «Damas y caballeros», anunció, golpeando suavemente su copa con una cucharilla de plata. «Esta noche, me apetece realizar un pequeño experimento social». Algunas risas cómplices sonaron, mientras otros aguardaban con una intriga teñida de morbo. Alejandro avanzó con pasos deliberados hacia Isabela, quien sostenía con ambas manos una pesada bandeja de copas. El eco de sus zapatos sobre el mármol fue el único sonido en la sala. Cuando se detuvo frente a ella, extendió la mano con una teatralidad perfectamente calculada. Isabela pronunció su nombre como si paladeara una fruta exótica y desconocida. «Si bailas este tango conmigo, me caso contigo, aquí y delante de todos». El salón, por un instante mudo, explotó en una carcajada general. Algunos invitados se cubrieron la boca, fingiendo un escándalo que no sentían, mientras otros se susurraban al oído comentarios crueles. La orquesta se detuvo a media nota, como si también contuviera el aliento. Isabela sintió el metal de la bandeja vibrar violentamente entre sus manos.
Una oleada de calor le subió por el cuello hasta las mejillas, tiñéndolas de un rojo humillante, pero no desvió la mirada. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Alejandro, y aunque él pretendía reducirla a un mero objeto de entretenimiento, en el fondo de esa mirada de ella había algo más, una fuerza silenciosa e inquebrantable que ninguno de los presentes supo interpretar. Él sonrió con aún más confianza, completamente seguro de que ella se acobardaría y retrocedería. Los demás se acomodaron en sus asientos, preparándose para disfrutar del espectáculo, como si asistieran a una obra de teatro cuyo final ya conocían de memoria. Pero Isabela no se movió ni un centímetro. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la bandeja, sus labios se sellaron en una línea firme. El salón entero quedó suspendido en un silencio denso y expectante. Las carcajadas se propagaron como una plaga, un eco venenoso que parecía rebotar en cada superficie dorada del salón. El brillo de los candelabros y el destello de los vestidos de gala parecían actuar como amplificadores de la burla. Las damas enjolladas se tapaban la boca con guantes de seda, fingiendo un escándalo que no era más que puro deleite, mientras los hombres, con sus copas de coñac en la mano, se inclinaban hacia adelante, ansiosos por no perderse ni un solo detalle de la humillación. Alejandro abrió los brazos de par en par, como un maestro de ceremonias presentando el acto principal de un circo decadente. «Obsérvenla», exclamó con una sorna que destilaba veneno. «Nuestra querida empleada, a punto de ser convertida en princesa por una sola noche, si es que se atreve a dar el paso». Una nueva ola de risas, más fuerte que la anterior, barrió el salón. Isabela finalmente bajó la mirada. Sus manos se crisparon sobre la tela blanca del delantal, y en su pecho, los latidos de su corazón se habían convertido en martillazos sordos y pesados. No quería darles el gusto de verla temblar. No quería ofrecerles más munición para sus risas crueles. Pero esa multitud voraz no se conformaba con su silencio. Esperaban su vergüenza, la anhelaban como quien espera el brindis principal de la fiesta. «Vamos, Isabela», la instó Alejandro, inclinándose hacia ella con una sonrisa cargada de arrogancia. «No temas, es solo un simple tango. ¿O es que acaso una mujer como tú ni siquiera sabe bailar?». La brutalidad de la pregunta cayó sobre ella como un latigazo. Algunos invitados dejaron escapar unos o teatrales, como si la crueldad hubiera alcanzado un límite exquisito. Una joven con un vestido verde jade murmuró a su acompañante, pero lo suficientemente alto para ser oída. «Seguro que ni siquiera sabe lo que es un bandoneón». Isabela inspiró profundamente. El aire le quemaba al pasar por la garganta, pero no alzó la voz. Se refugió en ese silencio que tantas veces había utilizado como escudo a lo largo de su vida, aunque por dentro sentía como sus cimientos se desmoronaban. Alejandro se giró hacia su público, saboreando cada segundo de su triunfo. «Señores, creo que la respuesta es evidente. Una empleada solo está para servir copas, no para compartir un baile con un alcázar». Las risas que siguieron fueron aún más hirientes, más cortantes. En ese preciso instante, Isabela cerró los ojos por un segundo. Un recuerdo fugaz la asaltó, el roce de unos brazos firmes, la melodía lejana de un bandoneón en un patio humilde y la voz de su madre susurrándole al oído cuando era solo una niña. «Baila con el alma, hija mía, no con los pies». Su respiración, antes agitada, se calmó de repente. Y cuando volvió a abrir los ojos, ya no eran los mismos. Había en ellos un brillo oculto, un fuego antiguo que nadie en esa sala esperaba encontrar en el rostro de una mujer con un uniforme sencillo. El salón, que todavía se regodeaba en sus risas, no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de desatarse. El silencio se apoderó de la sala como una sombra que avanza y lo devora todo. Las risas, que apenas unos segundos antes se desbordaban con prepotencia, ahora quedaron suspendidas en el aire, quebradas e inseguras. Isabela levantó la cabeza con una lentitud deliberada. No fue un movimiento brusco, ni un gesto de desafío abierto. Fue algo más profundo, como si una fuerza ancestral que dormitaba en su interior la estuviera empujando a demostrar, por primera vez en muchos años, que no era invisible. Sus ojos recorrieron las filas de rostros que la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén.
Vio labios pintados de un rojo intenso torciéndose en sonrisas crueles. Vio el brillo de los gemelos de oro en las muñecas de hombres que se creían los amos de la noche. Y finalmente, su mirada se detuvo en los ojos de Alejandro Alcázar. Él aún mantenía esa sonrisa arrogante y confiada, la sonrisa de quien se cree con el poder de dictar el destino de quienes lo rodean. ¿Qué sucede, Isabela?, preguntó el consorna, elevando la voz para que todos pudieran escucharlo. ¿Acaso estás considerando aceptar mi propuesta? Ella no le respondió con palabras. En su lugar, se movió con una calma asombrosa y colocó la bandeja que sostenía sobre una mesa cercana. El tintineo de las copas de cristal al chocar suavemente fue un sonido nítido y claro, casi como un disparo en medio de aquel silencio opresivo. Algunos invitados se sobresaltaron, mientras que otros se inclinaron aún más hacia adelante en sus asientos, convencidos de que estaban a punto de ser testigos de la humillación definitiva. Alejandro dio un paso más hacia ella. Vamos, insistió, inclinándose con una cortesía fingida que era más insultante que un grito. No hay nada que temer, es solo un tango, aunque claro, es posible que ni siquiera sepas lo que eso significa. Una carcajada seca y breve escapó de un hombre con un bigote finamente recortado. ¿Qué atrevimiento sería?, comentó, claramente deleitado con la situación, una simple empleada creyéndose una bailarina. La mujer del vestido verde jade añadió, casi sin poder contener la risa, seguro que se enreda con sus propios pies y cae de bruces. Isabela lo escuchó todo, cada palabra envenenada, pero no apartó la vista de Alejandro. Había pasado su vida aprendiendo a soportar el veneno de las palabras, el peso de las miradas que la reducían a un objeto, a nada. Sin embargo, esa noche, algo completamente diferente vibraba en lo más profundo de su ser. Respiró hondo una vez más. El aire le llenó los pulmones como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Enderezó los hombros, un gesto sutil pero cargado de significado, y con un paso firme, avanzó hacia el centro del salón. El murmullo de los invitados creció como una ola. «¿La han visto?», susurró una dama de cabello plateado a su vecina. «Se ha atrevido a moverse». Alejandro sonrió aún más, convencido de que seguía teniendo el control absoluto de la situación. Extendió su mano con un gesto teatral, como un actor que disfruta de la atención de su público. «Entonces, ¿aceptas bailar este tango conmigo?». Las miradas de todos se clavaron en ella con una intensidad casi física, insoportable. La orquesta aguardaba inmóvil, los violines suspendidos en el aire, los dedos de los músicos congelados sobre las cuerdas de sus instrumentos. El tiempo parecía haberse detenido en aquel palacio iluminado por la luz de los candelabros. Isabela no respondió con palabras. Dio otro paso, y luego otro, hasta que estuvo directamente frente a él. El corazón de Alejandro latía con la emoción del espectáculo que él mismo creía haber orquestado. Pero en el momento en que la mano de Isabela se posó sobre la suya, algo cambió en el aire. Fue un contacto firme, seguro, completamente inesperado en alguien a quien todos habían dado por derrotada antes de empezar. El salón entero estalló en un murmullo de pura incredulidad. Nadie parecía respirar con normalidad. Nadie sabía qué iba a ocurrir en los segundos siguientes. Y, sin embargo, todos los presentes sintieron la certeza de que estaban a punto de presenciar algo que jamás podrían olvidar. El director de la orquesta levantó su batuta con un gesto vacilante, mirando de reojo a los invitados y a su patrón. Nadie quería ser el primero en romper aquel silencio que se había vuelto denso y pesado. Fue Alejandro quien dio la orden con un chasquido de dedos, impaciente. «Un tango», ordenó con un tono que pretendía ser triunfal. «Uno que todos puedan recordar». Las primeras notas del bandoneón se deslizaron por el salón como un suspiro cargado de melancolía, llenando cada rincón. El violín se unió con un lamento suave, y de repente, la atmósfera se transformó. La burla empezó a teñirse de una extraña expectación. Alejandro tomó a Isabela por la cintura con una confianza fingida. Su mano descendió con una fuerza innecesaria, como si quisiera recordarle, a ella y a todos, quién estaba al mando. «Relájate», le susurró al oído con ironía.
Solo tienes que seguir mis pasos. Pero Isabela no reaccionó como él esperaba. No tembló, no vaciló. Sus ojos, clavados en los de él, brillaban con una calma que lo descolocó por completo. El primer paso de ambos resonó sobre el mármol. Alejandro la guió con movimientos amplios y exagerados, buscando provocar la risa de los espectadores. La multitud contuvo la respiración, esperando el tropiezo, la pérdida de equilibrio, el momento que confirmara que todo era una simple broma. Pero ese momento no llegó. Isabela se deslizó por la pista con una naturalidad que nadie en la sala podía comprender. La falda sencilla de su uniforme rozaba el suelo con una precisión milimétrica. Sus pies parecían conocer de memoria cada acento de la música. No había en ella ni un ápice de titubeo, ni una sombra de miedo. Alejandro arqueó una ceja, incrédulo. Intentó un giro rápido y complejo, diseñado para ponerla en aprietos, pero ella lo siguió como si fuera su sombra perfecta, sin el menor esfuerzo. El murmullo entre los invitados se volvió audible, ya no era de burla, sino de asombro. «¿La están viendo?», susurró alguien. «Miren cómo se mueve». El sudor comenzó a perlar la frente de Alejandro. No podía permitir que aquella mujer, a quien él mismo había elegido para humillar, brillara más que él en su propio juego macabro. Apretó con más fuerza su cintura, casi con rabia, y siseó entre dientes: «¿De dónde demonios has aprendido a moverte así?». Isabela no contestó. Solo bajó la mirada por un instante, y en ese gesto silencioso se dibujó algo más poderoso que 1000 palabras: memoria, dolor y el eco de una voz ausente que aún le susurraba consejos en el corazón. Los músicos de la orquesta parecieron percibirlo también. El bandoneón comenzó a llorar con más intensidad, el violín a gritar con notas más agudas. El tango había dejado de ser una burla. Se estaba convirtiendo en un duelo. El público, completamente fascinado, se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Nadie reía ahora. Los abanicos se cerraban con un golpe seco, las copas de champán quedaban olvidadas sobre las mesas. Todo el lujo y la opulencia de aquel palacio se habían reducido a una única y poderosa escena. La de una empleada anónima desafiando al millonario más poderoso de la ciudad, frente a toda la élite, armada únicamente con la pureza de su baile. Y aquello que hasta hacía apenas unos minutos era un motivo de risa, comenzaba a transformarse en un temblor secreto, un respeto inesperado que recorría la sala. El tango avanzaba como una corriente eléctrica, apoderándose de cada uno de los presentes. Cada nota que emergía del bandoneón se clavaba en la piel. Cada golpe sordo del contrabajo hacía vibrar las paredes doradas del salón. Los invitados, que al principio se regodeaban en su superioridad, ahora permanecían mudos, hipnotizados por una escena que ninguno de ellos habría podido siquiera imaginar. Isabela se movía con una gracia implacable. No existía en sus gestos el menor atisbo de tropiezo, ni la más mínima sombra de error. Cada uno de sus movimientos era la perfección encarnada, como si la partitura del tango hubiese sido compuesta exclusivamente para el lenguaje de su cuerpo. El vestido sencillo que portaba se desplazaba con ella, adquiriendo una dignidad imprevista, como si las telas humildes de su uniforme se hubieran transmutado en la más fina seda bajo la luz dorada del salón. Alejandro, en cambio, se sentía cada vez más torpe, más pesado. La arrogancia que había exhibido en sus primeros pasos se había evaporado por completo. Ahora era la desesperación la que guiaba sus pies. Intentaba imponer giros bruscos, cambios de ritmo violentos y forzados, pero cada vez que lo intentaba, era él quien perdía el equilibrio, quien titubeaba. Isabela, por el contrario, fluía con una naturalidad asombrosa, obligándolo sutilmente a seguirla sin que la mayoría de los espectadores lo notara. «Esto es imposible», masculló él entre dientes, con los labios casi pegados al oído de ella, su aliento cargado de frustración. Isabela escuchó sus palabras, pero no le dedicó respuesta alguna. Mantenía sus ojos fijos en un punto invisible en la distancia, en ese recuerdo sagrado donde su madre aún giraba a su lado en un patio bañado por el sol del atardecer. No necesitaba palabras para defenderse. Su silencio era un arma mucho más afilada y penetrante que cualquier frase hiriente. En los palcos superiores,
Los invitados habían comenzado a murmurar de nuevo, pero el tono era completamente distinto. Ya no se escuchaban risas, ya no había rastro de burla, ahora eran susurros cargados de un asombro creciente. «Yo la conozco», dijo una mujer mayor, entrecerrando los ojos como si intentara enfocar un recuerdo lejano. «Esa mirada, esa forma de girar, no, no puede ser», respondió un hombre a su lado, con la voz teñida de incredulidad. «Ella desapareció del mundo hace muchos años». Abajo, junto a las mesas repletas de copas olvidadas, un empresario de rostro adusto levantó su bebida sin apartar la vista de la pareja. «Esa mujer no es una simple empleada», sentenció con convicción. «Lleva la sangre del arte corriendo por sus venas». La tensión en el salón se elevó a un nuevo nivel cuando Alejandro, desesperado por recuperar la atención y el control, intentó un movimiento arriesgado y vistoso. Tiró con una brusquedad mal calculada de Isabela para hacerla girar sobre su espalda y atraerla con fuerza contra su pecho, pero el gesto fue tan torpe que casi la derriba. Un grito ahogado y colectivo recorrió el salón. Isabela, sin embargo, no cayó. Se sostuvo con una firmeza que dejó a todos sin aliento. Sus pies encontraron el compás exacto en el mármol y, en lugar de la caída que todos temían, ejecutó un giro impecable que la dejó de frente a Alejandro, con el rostro a escasos centímetros del suyo. En ese instante, el público estalló en un aplauso espontáneo y atronador. No era costumbre aplaudir en medio de un baile en aquellos círculos, pero nadie pudo contenerse. El salón entero vibraba con una energía desconocida, una mezcla de admiración, incredulidad y emoción pura. Alejandro, con el rostro enrojecido por la humillación, apretó los dientes con fuerza. Sentía como la noche que debía reafirmar su poder absoluto se estaba transformando en su más grande y pública humillación. Y lo peor de todo era que cada mirada en la sala ya no estaba sobre él, estaba sobre ella. La música seguía creciendo, como si la propia orquesta presintiera que algo trascendental estaba a punto de revelarse. Y en ese preciso instante, muchos comenzaron a entender que Isabela Reyes no era, ni de lejos, la mujer que todos creían conocer. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire, vibrando como un hilo invisible que nadie se atrevía a cortar. Los violines se apagaron con lentitud, el piano dejó escapar una última nota grave y profunda, y de pronto, el silencio que cayó sobre el salón fue absoluto. Isabela permaneció inmóvil, con la respiración agitada y el rostro encendido por el esfuerzo y la emoción. Alejandro todavía la sostenía, pero sus manos temblaban visiblemente. La máscara de seguridad y arrogancia se había desmoronado por completo. Ahora era él quien parecía pequeño e insignificante frente a ella. El público no aplaudió de inmediato. Estaban demasiado impactados. El eco del tango todavía parecía vibrar en los huesos de cada invitado. Nadie sabía si debían romper aquel instante sagrado con un ruido tan vulgar como el de unas palmas. Fue entonces cuando un solitario aplauso retumbó desde el fondo del salón. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco y traje oscuro, había sido el primero en golpear sus manos. Lo siguió otro, y luego otro, hasta que en cuestión de segundos, el palacio entero se puso de pie para ovacionar. Los aplausos resonaban como truenos, rebotando en las paredes doradas. Algunos gritaban «bravo», otros lloraban en silencio sin entender muy bien por qué, y muchos se miraban entre sí con una expresión de pura incredulidad. La empleada, que minutos antes había sido el objeto de todas las burlas, había conquistado cada uno de los corazones presentes en aquella sala. Isabela bajó la mirada con humildad, aceptando aquel reconocimiento que nunca había buscado. Pero Alejandro estaba petrificado. Sus mejillas ardían de vergüenza. El aplauso no era para él, nunca lo había sido, y esa verdad lo desgarraba por dentro. En medio del estruendo de las palmas, una voz se alzó, clara y fuerte, quebrando el aire. Esa mujer no es una desconocida. El salón enmudeció al instante. Las manos se detuvieron a medio aplauso, las respiraciones se congelaron. Todos los rostros se giraron hacia el hombre que había hablado, el anciano de porte elegante sentado en primera fila, con un pañuelo de seda blanca asomando por el bolsillo de su chaqueta. Se puso de pie con una lentitud solemne.
Su mirada se clavó en Isabela, y sus labios temblaron ligeramente antes de pronunciar las siguientes palabras. Ella. Ella es la hija de Isabel Morales, la gran bailarina. Un murmullo recorrió la sala como una descarga eléctrica. ¿Isabel Morales, la del Teatro Colón? Imposible. Ella murió hace más de una década. Los ojos de Isabela se humedecieron al escuchar el nombre de su madre. Sintió una opresión en el pecho, como si un nudo invisible la estuviera ahogando. Nunca había querido escuchar esa verdad en público. Nunca había querido cargar con el peso de ese apellido frente a extraños. Pero ahora, ya no había forma de ocultarlo. El anciano dio un paso al frente, visiblemente conmovido. Lo reconocí en sus giros, en la fuerza de sus brazos, dijo con voz temblorosa. Bailas igual que tu madre. Con el mismo corazón puro. El salón estalló en un murmullo aún mayor, una mezcla de lágrimas y asombro. Isabela, con la voz quebrada, apenas alcanzó a susurrar, sí, soy su hija. El secreto, guardado durante tantos años, había sido revelado. El murmullo del público era ensordecedor. Algunos no podían creer lo que acababan de escuchar. Otros se esforzaban por recordar antiguas funciones en las que habían tenido el privilegio de ver a la mítica Isabel Morales brillar sobre los escenarios más importantes de Europa. Alejandro tragó saliva con dificultad. El apellido le sonaba vagamente, pero jamás habría podido imaginar que la mujer que servía copas en su propio palacio tuviera esa sangre corriendo por sus venas. Isabela permanecía de pie, con la respiración todavía agitada, sin saber si debía huir de allí o resistir el peso de todas esas miradas. Sus manos volvían a temblar, pero esta vez no era por la vergüenza, sino porque el pasado se había abierto de repente como una herida que nunca había terminado de cerrar. El anciano que la había reconocido avanzó despacio hasta quedar frente a ella. Tu madre fue una leyenda, dijo con la voz quebrada por la emoción. Yo la vi bailar en este mismo país hace tantos años. Nadie tenía su fuego, y ahora lo veo en ti. Isabela bajó la mirada, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mi madre murió cuando yo era apenas una niña, susurró. La enfermedad la consumió en silencio, lejos de los escenarios, lejos de todo. Los invitados escuchaban en un silencio absoluto y respetuoso. Incluso los más arrogantes, aquellos que antes se habían reído a carcajadas, estaban ahora visiblemente conmovidos. Isabela continuó, con la voz entrecortada. Después de su muerte, busqué a mi padre, pero él me cerró la puerta. Nunca quiso reconocerme como su hija. Para él, yo era solo un error. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Una dama con un ostentoso collar de perlas se llevó una mano al pecho. ¡Qué crueldad!, exclamó en voz alta. Isabela respiró hondo, sus ojos brillaban con las lágrimas contenidas. Crecí sola, con la memoria de mi madre como única guía. Y aunque tenía el baile en la sangre, lo abandoné. No soportaba escuchar la música sin sentir su ausencia en cada nota. Terminé buscando trabajo donde pude, y aquí encontré este lugar. Ser una empleada era mi forma de sobrevivir y, sobre todo, de ocultar quién era en realidad. La sala estaba completamente muda. Nadie se atrevía a romper la solemnidad de aquel momento. Alejandro, sintiendo que la atención del público se le escapaba por completo, intervino con una voz cargada de una ironía forzada. Entonces, decidiste esconderte detrás de un uniforme. ¿Qué sentido tiene poseer un don si lo entierras bajo la vergüenza? Isabela lo miró con una calma que lo desarmó. Sus ojos no mostraban rabia, sino algo mucho más profundo. No era vergüenza, era dolor. Bailar era como volver a perderla cada noche. Por eso callé, por eso me escondí. El anciano apoyó una mano temblorosa sobre el hombro de ella. Y sin embargo, esta noche la has traído de vuelta. Tu madre está aquí, en cada uno de tus pasos. Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Isabela. No eran de tristeza, sino de liberación. El público entero contenía el aliento.
La empleada se había convertido en la heredera de una leyenda frente a sus propios ojos, y el millonario que había intentado humillarla estaba quedando reducido a un eco incómodo y vergonzoso en medio de aquella sobrecogedora revelación. Alejandro se adelantó un paso, sacudiendo el polvo invisible de la solapa de su chaqueta. Sus labios temblaban, atrapados entre la rabia y la incredulidad. No podía permitir que aquella noche, diseñada para exhibir su poder, terminara coronando a la mujer a la que había tratado como un simple entretenimiento. «Basta de tanto teatro», exclamó, alzando la voz por encima del murmullo emocionado. «No se dejen engañar por un apellido olvidado. Puede que esta mujer sepa mover los pies, ¿y qué? Sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa». El silencio cayó de golpe, denso y pesado. Los invitados se miraron entre sí, visiblemente incómodos. El tono de Alejandro, lejos de imponer respeto, sonaba desesperado y patético. Una dama de cabello plateado lo observó con una dureza gélida. «No hable de esa manera», dijo con voz firme. «Lo que hemos visto no ha sido un capricho, ha sido arte». El anciano que había reconocido a Isabela levantó la mano, indignado. «¿Empleada? No, señor Alcázar. Esta mujer lleva en la sangre el legado de Isabel Morales, y esta noche lo ha demostrado frente a todos nosotros». Los murmullos se intensificaron, ahora cargados de indignación y susurros de desaprobación hacia el millonario que, minutos antes, era el centro de toda la atención. Alejandro apretó los puños y avanzó amenazadoramente hacia Isabela. «¿Y tú?», le dijo con voz amarga, «¿acaso disfrutas de esto? ¿Disfrutas viéndome en ridículo?». Isabela lo miró sin bajar la cabeza. La muchacha temblorosa que sostenía una bandeja había desaparecido. En su lugar, había una mujer erguida, con las lágrimas secas brillando en su rostro y una dignidad imposible de quebrar. «Yo no busqué humillarte, Alejandro. Solo acepté tu reto. Tú mismo me llamaste al centro de este salón». Los invitados asintieron en silencio. Era la verdad, todos lo habían escuchado. «Ella no buscó ningún protagonismo», añadió una voz anónima entre el público. «Fue usted quien la expuso». El color se esfumó del rostro de Alejandro. Nunca en su vida nadie lo había enfrentado de esa manera, y menos aún frente a toda la élite reunida en su propio palacio. «Esto es absurdo», bramó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza de antes. Isabela respiró hondo. «No soy absurda. Soy la hija de una madre que me enseñó a bailar con el corazón. Y aunque lo oculté durante años, esta noche lo he vuelto a encontrar». Un aplauso espontáneo volvió a recorrer la sala. Esta vez no fue tímido ni aislado, fue un rugido colectivo. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con un fervor inusitado. Alejandro quedó rodeado por aquella ovación que no le pertenecía. Intentó esbozar una sonrisa, pero su gesto se quebró en una mueca. El poder que siempre lo había protegido se estaba deshaciendo frente a sus propios ojos, y en ese instante, comprendió algo que lo atravesó como un cuchillo helado. La humillación ya no era de Isabela. Era toda suya.